Un día el ángel Gabriel se le apareció a María y le notificó que en su vientre un hijo ella tendría. Mientras que José nada de eso creía, por eso el Señor en un sueño le revelaría que tendrá en su vientre a Jesús el Mesías. Y así ella quedó embarazada por el Espíritu Santo y la palabra sagrada. Jesús nació en un humilde pesebre por allá en Belén, mientras unos magos del oriente llegaban a Jerusalén, preguntando que dónde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer. Herodes envidioso planea matarlo, pero nuevamente un ángel advierte a José y le dice que de allí debe sacarlo. José tomó a su familia y a Egipto se fue, hasta que la muerte a Herodes se le ha de aparecer. En otro sueño el ángel se le apareció a José y le dijo: toma el niño y a su madre y vete al pueblo de Israel. Y así sucedió, y con su familia llegó a la ciudad de Nazaret. Pasó el tiempo y la llegada de Jesús por Juan el Bautista fue profetizada. Jesús por Juan fue bautizado mientras que el Espíritu Santo en forma de paloma estaba a su lado. Y al mismo tiempo la voz de Dios les había hablado. El Espíritu Santo al desierto Jesús lo conducía, donde ayunó durante 40 días y logró superar las tentaciones que el enemigo le ponía. Fue por allá en el mar de Galilea donde Jesús escogió a los apóstoles y le pidió que le siguieran. Jesús continuó entre la multitud predicando por todos los pueblos, orando, a enfermos sanando, a paralíticos los dejaba caminando, a los demonios de su camino los iba apartando, a los sordos los dejaba escuchando, a los ciegos los dejaba mirando, y a los leprosos en el nombre de Dios estaba sanando. Entre sus discursos, el sermón de la montaña se destacaba y con muchas parábolas a los discípulos y multitudes enseñaba. El reino de Dios es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es un gran árbol hasta que las aves allí pueden anidar sus ramas. Jesús hablaba en parábolas para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Herodes, escuchando la fama que Jesús decía a su criado: este es Juan Bautista, el que de los muertos ha resucitado. Juan el Bautista por orden de Herodes fue decapitado y en un plato su cabeza fue presentado, a solicitud de la hija de Herodes, coaccionado por su madre que le había mandado. Jesús se alejó y se fue al desierto, pero la multitud lo seguían siguiendo. Discípulos le dijeron a Jesús: no tenemos que comer, por favor despide a la multitud. Jesús les respondió: no tienen necesidad de irse, ustedes deben de comer. Ellos respondieron: no tenemos nada, ¿cómo le vamos a hacer? Él les dijo: traerlos acá. Mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando panes y 2 peces levantó los ojos al cielo, bendijo y partió, y en muchos panes los peces y la comida multiplicó. Jesús hizo entrar a sus discípulos en una barca e ir delante de él a la otra ribera para que Jesús de la multitud se despidiera. En un monte se subió a orar mientras que la barca con los discípulos estaba azotada por las olas en medio del mar. Jesús fue a ellos andando sobre el mar y los discípulos creían que era un fantasma el que acababan de mirar. Enseguida Jesús les habló diciendo: no temas. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven, pero el fuerte viento le hizo temer. Y el agua a Pedro empezó a descender y Jesús extendió su mano hacia él y le dijo: hombre, qué poca fe has de tener. Jesús decía: no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Los fariseos y los saduceos querían retarle y pedían una señal del cielo. Respondió Jesús: generación mala y adúltera, quieren una señal, pero la señal no se les va a dar, mas será la señal del profeta Jonás. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? Jesús subió a un monte, tomó a Pedro, Jacob, Juan su hermano, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció. Su vestido en blanco se convirtió junto a él y Moisés, Elías se le apareció. Mientras hablaba, una nube los cubrió, la voz de la nube les habló y les dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia yo. A él oí. Los discípulos se asustaron y en su rostro se postraron, pero Jesús los tocó y los levantó. Cuando su rostro levantaron, solo vieron a Jesús y les pidió que no contaran a nadie esa visión hasta que el día del Hijo del Hombre llegue la resurrección. Jesús le dijo: estando en Galilea, el hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará.
Jesús decía: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor entrar en el reino de los cielos cojo o manco, que con los 2 pies o manos en el fuego eterno. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les hará hecho por mi Padre que está en el cielo. Montado en un asno, Jesús entró a Jerusalén y la gente decía: llegó Jesús de Nazaret. Entró en el templo de Dios y los que vendían y compraban de allí los echó. Volcó mesas y sillas, y de mi casa es templo de oración, mas ustedes la convirtieron en casa de ladrón. Vinieron ciegos, cojos, y Jesús allí los sanó. Le preguntaban a Jesús a esas cosas con qué autoridad las hacía, y él les respondió: el bautismo de Juan, ¿dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y como no respondieron eso, tampoco lo respondía con qué autoridad ellos esas cosas hacía. Jesús le dijo a sus discípulos, mostrándole los edificios del templo, que no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Oirán guerras y rumores de guerra, no se turben. Se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y será el principio de dolor, mas el que persevere será salvo. Se predicará el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús siguió hablando a sus discípulos. Dijo: en 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será crucificado. Y así sucedió. Con un beso de Judas fue entregado, y antes que el gallo cantara 3 veces, ya Pedro le había negado, y a Poncio Pilato fue llevado. Judas quiso devolver las piezas de plata que le habían pagado, y arrepentido por no aceptárselas nuevamente, él mismo se había ahorcado. Pilato se lavó sus manos y soltó a Barrabás, como la multitud lo había solicitado. Dijo: inocente de esta sangre soy, de que Jesús sea crucificado. Le pusieron una corona de espinas y un manto de escarlata. Fue azotado, a la cruz llevado, enterrado. En sus manos y pies grandes clavos en la cruz de Gólgota. Fue crucificado. Le dieron de beber vinagre con hiel mezclado, y arriba de su cabeza escribieron: el Rey de los Judíos. Los ladrones estaban también a su derecha y el otro a la izquierda, también crucificado. Le decían: ¿por qué tú mismo no te has salvado? Jesús gritó al cielo: no saben lo que hacen, Padre, perdónalo. Clamando a gran voz: Padre, mi espíritu a ti es entregado. Y el templo se rasgó en 2, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 3 días después Jesús fue resucitado, mas Tomás no creía y pidió que pusiera su dedo en la herida donde le habían colocado los clavos. Y les dijo Jesús: a todos enseñad por todas las naciones lo que yo he mandado, hasta el fin del mundo.